Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Tal como lo he referido en sesiones anteriores, pueden vernos, hacernos favor de vernos en la plataforma de YouTube, o como siempre se ha hecho desde los últimos 5 años, a través de parmenasradio.org. Si esto es así, vamos a iniciar. Primero, tengo 5 puntos que quisiera tratar con ustedes y espero que sean de su interés. El primero, ¿habrá sangre en sentido figurado? Segundo, recesión mundial, una interrogación. Tercero, campo de concentración o de exterminio en Rancho Izaguirre. Cuarto, ve la rogación y no se hinca. Quinto, desaparición forzada o EA. Y empecemos. Fíjense que vi por ahí una nota en la cual el JP Morgan ha anunciado que habrá sangre en sentido figurado, pero la primera que va a correr es la del propio Estados Unidos, o sea, de los propios ciudadanos norteamericanos, porque estos están en completo desacuerdo con las medidas tomadas por el señor Trump. Es más, hasta los propios republicanos ya están bastante molestos con estas medidas. Y como dije hace un momento, ve la rogación y no se hinca. Él piensa o él afirma que está haciendo lo correcto. No se está percatando de que el problema no es con él mismo o con los propios Estados Unidos, ni con México, ni con Canadá, sino con el mundo. Entonces, ya se reunieron China, Japón y Corea, van a formar un bloque económico muy fuerte, por cierto, y así por el estilo. Con las tarifas que impuso la semana pasada, hay países que, bueno, apenas si logran sobrevivir con lo que tiene y les impusieron unas tarifas elevadas. El caso de Madagascar, por ejemplo, cosas así que son realmente drásticas. Sí siento que tuvo que tener mucha cautela con México y con Canadá. Primero, México surte de gran cantidad de petróleo a las refinerías que están en Texas. Como lo que primero que tiene que hacer o lo que va a hacer la presidenta es abastecer el mercado nacional, van a dejar de mandarle ese tipo de petróleo a Texas. Y las refinerías que tienen allá están programadas para refinar el petróleo mexicano. Si ya no les surte México, ellos van a decir, bueno, vamos a comprar petróleo a Arabia o a Venezuela. Sí, pero el petróleo de ellos es distinto. Y para programar esas refinerías se van a llevar un muy buen tiempo y les va a costar un muy buen dinero. Por eso se ha visto el señor Trump en la necesidad de tratar a México y a Canadá con mucha sutileza. Lo mismo acontece con las refinerías, más bien con el petróleo que produce Canadá, porque con ella se abastece todo el norte de Estados Unidos. Si le cierra los campos petroleros Canadá, Estados Unidos va a tener un serio problema. Y entonces este señor ya empezó a medir el agua a los camotes. No va a ser tan sencillo. También el hecho de que el mercado de la industria automotriz se va a contraer en forma sensible. Por lo pronto, ya subieron un 25% allá, y acá también yo vi en la mañana el anuncio de una venta de un tanque de agua que hasta la semana pasada costaba 2,400 y ahora ya rebasa los 3,000. O sea, la gente está empezando a preocuparse porque si compran ahora, a lo mejor no tienen para pagarlo después. Mucha gente en Estados Unidos vive con relación a su crédito. Ellos se sienten muy satisfechos de obtener créditos allá en la Unión Americana, pero ahora no quieren contraer créditos porque no saben si lo van a poder pagar. Entonces se está haciendo una contracción económica que va a dar origen a una recesión, o sea, primero una inflación y la recesión. Y sumadas estas, va a traer como resultado que una estanflación.
México lo vivió, y así lo dijimos en la sesión anterior, con base en la enciclopedia práctica de economía que traje, en los 80s. Pero ahora fíjense que aquí, en este diccionario que aquí tengo, de economía, aquí está definido lo que es la recesión, está en la página 465, y es una baja en la actividad económica caracterizada por una extensión del desempleo y un descenso en la producción, los beneficios y los precios. A veces se le denomina depresión, como aconteció en la del 28, pero mientras eso no sea, ¿sabe qué? Ve la rogación del señor presidente norteamericano y no se hinca. No sé dónde vaya a parar esto. Lo que sí sé es que a México lo trató con mucho cuidado, pero aún así no deja de alarmarnos y de preocuparnos el hecho de que el aluminio y el acero ya están grabados. Entonces va a empezar a haber una escalada de precios aquí y allá. Entonces hay que tener las cosas, como dice la presidente, con calma. Dije presidente, no presidenta. ¿Por qué? Porque es un participio activo, es estudiante, no estudianta, es cantante, no cantanta. Por eso, para su servidor, es la señora presidente de los Estados Unidos mexicanos, igual que es la señora comandante de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con los próximos días. Yo creo que finalmente, como se están cayendo las bolsas, como ya se anunció, han ido variando, caen, repuntan un poquito, pero la caída ha sido general. La caída de Wall Street, Standard Poor's, Nikkei, bueno, todos los mercados de valores a nivel mundial están bastante temerosos. ¿Y qué es lo que sucede cuando la gente o cuando los inversionistas se sienten como ahora con cierto grado de temor? ¿Saben qué? Retiran sus inversiones y se van a refugiar a inversiones que sean más seguras. ¿Cómo qué? Yo lo sugerí en mi tesis de maestría en 1990 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se van, por ejemplo, al oro o a los brillantes, y entonces va a haber otros activos que tienen cierto valor intrínseco en ellos, por ejemplo, las pinturas o relojes de oro, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado con las inversiones que se van a hacer. Ahora, ¿qué sugieren economistas de gran relieve o de gran talento, como el señor Manuel Somoza? Quedarse quietos por el momento. Claro, él tiene la ventaja de que ha constituido un portafolio de inversión bastante diversificado que puede soportar esos vaivenes, pero más vale que lo tomemos con calma para no tener unas sorpresas desagradables. Lo vivió México, bueno, Estados Unidos y México, en la crisis del siglo pasado, del 28, y ojalá y no sea una recesión mundial, porque esto amenaza con ser una situación de gran calado. Yo no quisiera ser un agorero, pero si el señor Trump no abre los ojos, y yo creo que los va a empezar a abrir porque los mercados son muy sensibles y van a empezar a bombardearlo económicamente. Si esto es así, vamos a ver cómo a lo mejor aguantan una temporada. No puedo decir cuánto, porque tampoco lo sabemos, pero no creo que resista la presión internacional que se va a ejercer sobre los Estados Unidos. Y es que este señor, el segundo punto es que atenta contra la globalización y contra la multilateralidad y contra las reglas de la Organización del Desarrollo Económico, Comercial del Desarrollo Económico, la OCDE. Entonces, está provocando, como dije hace un momento, la caída de los mercados de valores. Por esa razón, fíjense que para entender lo que está pasando, hay que leer. Primero estuvimos en una globalización, y por eso yo recuerdo que en Penología, en 1992-93, el doctor Tenorio nos dio este libro y lo leí, lo tengo acá y lo tengo en la casa de ustedes. La globalización, consecuencias humanas. Y vale la pena leerlo,
El de la casa usted está más marcado que este, pero sucede que hay dos mercados, el de la marginación, que hace que los mercados sean no competitivos, y el de los mercados competitivos. El de los no competitivos se vuelven pragmáticos, eficientes, y eso conduce a la pobreza. En cambio, el mercado de la riqueza se hace la gente competitiva, técnica y eficaz. Pero en este momento, ¿saben qué? Está tan incierto todo que vamos camino a la pobreza mundial. Por eso es la recesión. Lo tengo apuntado en la página 38. Vean ustedes. Aquí está. Y aquí está el libro. También otro de los libros que leí hace esa época más o menos fue este de George Soros. Este George Soros es un millonario de la estatura económica de Elon Musk. El libro también está muy bueno. Uno de los hobbies de este señor es el financiar golpes de Estado en África. Pero bueno, ahora fíjense, aquí habla desde la página 88, habla de las pymes. Aquí está. ¿Por qué es importante esto? Porque el 70% del mercado nacional está en las pymes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si no, vamos a tener grandes complicaciones económicas. Entonces, lo mejor es, como dice el señor Manuel Somoza, tomar las cosas con calma. Este diccionario que les mostraba de economía, no les dije el nombre de los autores. Los autores son un señor Arthur Seldon y F.G. Penance, y está la recesión en la página 465. Aquí está. Aquí está. Dice que cuando reuní esta enciclopedia práctica de economía, con cada fascículo venía una parte del diccionario. Lo fui juntando. Después todos los fascículos los mandé empastar y ahora tengo la enciclopedia. Son 8 tomos y el diccionario y como 15 libros sobre economía por connotados autores, premios Nobel de Economía, o por ejemplo el libro de Adam Smith, que aquí lo tengo. Es una obra muy, muy valiosa. Me costó algún tiempo porque salía, me parece que cada 15 días un fascículo, y me tomé la molestia de estarlo juntando y me tardé alrededor de un año en hacerlo. Bueno, el siguiente punto que les quería comentar es que los periodistas, que lo primero que deberían hacer sería acudir a un diccionario, pero un diccionario confiable de la Real Academia de la Lengua, o por lo menos el Larousse. Bueno, ¿por qué? Porque ellos dijeron que el rancho Izaguirre era un campo de exterminio o de concentración. No tienen ni siquiera idea de lo que es eso, pero fuimos al diccionario y fíjense, aquí en este diccionario, aquí está, dice, campo de concentración es un recinto en que se obliga a vivir a cierto número de personas por razones políticas, sanitarias, militares, etcétera. Fue muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial como lugar de detención y exterminio, pero eso no implica que aquí sea lo mismo, porque no hay huellas. Ahora, no podemos hablar si es uno u otro mientras no se desahoguen las pruebas que está llevando a cabo ya la Fiscalía General de la República. Yo escuché una declaración del señor fiscal general ayer, o ahora no recuerdo, en la que dice que una vez que se desahoguen todas esas periciales, va a permitir el acceso a las madres buscadoras y a los medios de comunicación masiva para ver qué encuentran. No puede hacer que entren antes porque pueden alterar el escenario del crimen. Por eso es importante ver NSIA, las series norteamericanas, porque tienen unos equipos de criminalística y de criminología impresionantes. Y si no tienen la fortuna de ir a Estados Unidos, pues por lo menos a través de esas series de televisión podemos ver todos los mecanismos que utilizan en la lucha contra la delincuencia y cómo van atando cabos de tal manera que pueden determinar en la criminalística quién es el autor material
de los hechos. Para eso sirve la criminalística. Se me olvidó traer el libro del doctor Rafael Moreno González, que ya falleció, y que su libro de Manual de Criminalística está muy bueno, muy interesante, me ha sido muy útil, inclusive para sacar a gente que está libre, gracias a lo que está en el libro y a lo que amablemente nos enseñó la doctora Fanny Quijano Aguilar en el posgrado de penal en 92-93 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Si no hubiera yo aprendido eso, no hubiera podido defender a esa gente. Y están libres gracias a lo que ella nos enseñó. Bueno, esto es así. Fíjense que también quería comentarles que esto de las pruebas periciales a las que está aludiendo el señor Hertz Manero, bueno, podemos vincularlo con el nuevo diccionario Sistema Procesal Penal Acusatorio del doctor Elías Polanco Braga, que también es catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y tuve el privilegio de que fuera uno de mis sinodales en el examen de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2001. O sea, estoy cumpliendo 24 años de ser doctor en Derecho. Bueno, y aquí en la prueba de peritos está en la página 262. Aquí está. Aquí está. Y aquí está el libro. Inclusive, no sé si está dedicado. Sí, sí está dedicado. Ven, aquí está. Insisto, tuve el privilegio enorme de que fuera uno de mis sinodales. Y bueno, el siguiente punto que les quería comentar es el hecho de que también vi una nota sobre la desaparición forzada. Y fíjense que hay una convención interamericana sobre desaparición forzada de personas que está aquí en la página 321 de esta. Ahorita les enseño el libro para que vean por qué es importante esto. Aquí está, vean. Este libro es una compilación de instrumentos internacionales de derechos humanos que México lo aprobó, el Senado mexicano lo aprobó el 10 de diciembre del 2001. Por tanto, conforme a 133 constitucional que les voy a leer, es obligatorio para nuestro país. Entonces, lo que pasa es que hay que tomarse la molestia de leer un poquito para poder entender todos esos acontecimientos que hoy están dando de qué hablar a los medios de comunicación masiva. Lo que pasa es que ellos, como no leen y no tienen la información, pues, si no saben, inventan. Pero ven, el 133 dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, y ya les di a ustedes la fecha de la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, punto. Lo que sigue son la cuestión de la convencionalidad, que no es el momento para comentarlo, pero con esto, ¿saben qué? Esa convención internacional es obligatoria. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque va a tener que tomar cartas en el asunto la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República, para tratar de localizar, de ver, verificar la existencia de quiénes fueron los autores materiales de esa desaparición forzada, para en su momento que fincarles responsabilidad que penal y que se ejercite acción penal en contra de responsables. Claro, estoy perfectamente consciente que como ya tiene tanto tiempo, probablemente ya no encuentren los indicios que se traducen en evidencias para determinar quiénes fueron los autores materiales. Pero bueno, eso ya es otro problema. Ellos tienen que integrar las carpetas de investigación para tratar de verificar quién fue el autor material de todos y cada una de las desapariciones. Y por eso se van a ayudar o a dejar, van a colaborar las madres buscadoras con los órganos del Estado legítimamente constituido. Y si esto es así, pues ya no tengo otra cosa que comentarles. Agradezco infinitamente el favor de su atención. Muchas gracias, buenas tardes. Una súplica.
que tenga la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín nos haga favor tomar en la contabilidad de las personas que nos siguen semana a semana. Muy agradecido por su atención. Buenos días, buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.